¿Cuántas veces nos encontramos con grandes predicadores que con popa triunfal hablan que ellos son predicadores del Evangelio? Pero cuando se los interroga y se les pregunta qué es el Evangelio, no saben responder o dan una respuesta completamente equivocada de lo que es verdaderamente el Evangelio. Y quizás se pregunten: Eliseo, eres demasiado arrogante, ¿crees que tú solamente tienes la verdad de lo que es el Evangelio, una cosa tan profunda? Pero es que en simples palabras, el Evangelio es el acontecimiento o proclamación del acontecimiento de Jesucristo, que comienza con su encarnación, su vida en la tierra y concluye con su muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Este acontecimiento histórico es interpretado por Dios como su programa predeterminado de la salvación del hombre. Ahora bien, ya que esto es, en simples palabras, el Evangelio, hay unos puntos que tenemos que tener en cuenta, ya que es muy común confundir el Evangelio con ciertas cosas importantes que lo acompañan o que van de la mano, ¿sí? ¿Qué podemos llamar de ingredientes que queremos conectar con el Evangelio? Y estos obviamente incluyen, en primer lugar, la necesidad del Evangelio, es decir, el pecado y el juicio. En segundo lugar, los medios para recibir los beneficios del Evangelio, que son la fe y el arrepentimiento. En tercer lugar, el resultado o fruto del Evangelio, que es la regeneración, la conversión, santificación y glorificación, en sí la salvación. Y en cuarto lugar, el resultado de rechazar el Evangelio, que es la ira, el juicio y el infierno. Entonces, ¿esto es el Evangelio? No. Aunque estos son elementos indispensables, como diría el teólogo Grayman Goldsworthy, no son en sí mismos el Evangelio. Si algo no es lo que Dios hizo en y a través de Jesús, del Jesucristo histórico, hace 2000 años, entonces no es el Evangelio. Por lo tanto, los cristianos no pueden vivir el Evangelio como normalmente se les ha exhortado a hacerlo. Solo pueden creer en él, proclamarlo y tratar de vivir coherentemente con él. ¿Por qué? Porque solo Jesús vivió y murió el Evangelio. Es un acontecimiento consumado y perfecto, hecho por otro, a nuestro favor, de una vez y por todas. Ahora, yo pregunto, si los temas mencionados anteriormente no son en sí mismos el Evangelio, sino que señalan la necesidad, resultado tanto de la negación como de la aceptación, y los medios para recibir el Evangelio, así pues, si esto que tratamos no es el Evangelio, ¿te imaginas entonces la teología coaching, el triunfalismo antropocéntrico, la autoayuda, la teología de la prosperidad? ¿Te imaginas las normas y costumbres o conductas que hay en tantas iglesias legalistas? ¿Todavía crees que realmente esas personas deben ser consideradas o se deben autoproclamar como predicadores del Evangelio? Mejor hay que tener cuidado con lo que uno habla, porque si lo hace por el Evangelio, entonces eres un predicador del verdadero Evangelio, con aquellos matices y elementos indispensables que acarrean atrás, pero que no son esencialmente el Evangelio, o simplemente eres un falso predicador del Evangelio, un charlatán. Y en último caso, que fuera este, el último, es mejor callarse y no vociferar que uno es un predicador del Evangelio, cuando sí ni siquiera sabe lo que es.